relativamente sencillo, quizás muchos ya los conocen, pero aparte del proceso común que se viene dando, voy a tocar algunos puntos que les va a servir muchísimo para que puedan evitar algunas fallas, puedan mejorar los procesos, algunas experiencias que les pueda comentar, que les puedan ayudar también. Así que vamos a empezar ya con esta presentación y me gustaría también saber quiénes se están conectando, de qué parte del Perú se están conectando, así que en los comentarios puedes dejarnos brevemente la actividad que desarrollas, que eres operario de repente de Asentado Ladrillos y puedes darnos algunos consejos, algunos tips que tú practiques. Todo es bienvenido, todo en esta comunidad, lo que queremos todos es aprender un poco más cada día y es el motivo principal por el cual CIDE Perú fomenta y crea este espacio para poder compartir entre nosotros los constructores. En esta primera lámina les voy a presentar el mapa de aprendizaje, todos los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Como primer punto tenemos las malas prácticas, cuáles son esas malas prácticas que nosotros debemos evitar con referente a este tema. Segundo, son los tipos de ladrillos y sus usos en la construcción. Tocaremos un punto acerca de ello. Tercer punto es las especificaciones técnicas de todo lo que conlleva ejecutar un trabajo de asentado de ladrillos, ¿no? Desde el ladrillo, los materiales que vamos a utilizar en el proceso, es muy importante tenerlos en cuenta. El punto número 4 es el proceso constructivo, el paso a paso para desarrollar este trabajo. El punto número 5 son recomendaciones que te voy a dar al final para que tú puedas tenerlos en cuenta durante el proceso y que también van a formar parte durante cuando ustedes van a desarrollar la evaluación final. Hay muchos puntos durante la plática que les voy a mencionar que les va a servir para que ustedes puedan responder y puedan obtener su certificado. Vamos a empezar con las malas prácticas. Estoy con el celular al costado para poder leer sus comentarios, leer sus preguntas si las tienen durante la plática y podamos resolverlas en el momento. Así que no duden en comentar, en agregar a las personas que de repente necesitan saber este tema, pueden agregarlos, etiquetarlos en los comentarios y seguramente ya, si no es ahora, más adelante van a poder repasar todo lo que hoy estamos aprendiendo. Vamos con el punto número 1. Es un punto muy típico que me encuentro a veces cuando realizo las visitas técnicas, y es que eligen el ladrillo no por la función que vaya a tener, sino por el precio, el costo. Hay veces un costo no tan significativo, pero que en estructuras sí es realmente importante el tema de elegir el ladrillo adecuado. Elegir el tipo de ladrillo que vamos a utilizar en nuestra obra por precio es una mala práctica. Hay que saber qué tipo de ladrillo se debe requerir en cada muro que va a formar nuestra vivienda. El segundo punto es utilizar ladrillos en malas condiciones. Y también son las principales causas que más adelante van a originar fisuras, pequeñas grietas que se van a tener durante el tarrajeo quizás, o ya más adelante cuando venga una fricción, un movimiento sísmico, serán esas fisuras que tenga el ladrillo en mal estado donde se va a agrietar la pared o el muro. Es muy importante evitar utilizar este tipo de ladrillos y retirarlos de nuestros materiales que vamos a utilizar en el asentado de ladrillo. Otra característica, digamos, también es que ladrillos que no se hayan cocido adecuadamente, que sean frágiles. Eso también no va a cumplir la resistencia que nosotros necesitamos en el caso que sean ladrillos portantes de carga. El número 3, por decirlo así, es no respetar la altura máxima por jornada, ¿no? Coméntame aquí en los comentarios qué podría pasar si no respetamos esas alturas. Voy a estar leyendo y luego les comentaré qué es lo que pasa. Otra mala práctica, también muy habitual, es colocar los tubos de desagüe entre el ladrillo y la columna. En este caso, muy aparte del problema que se va a tener en la losa cuando este tubo suba y corte una viga, es que el ladrillo no se va a conectar adecuadamente con la columna. Esto va a dañar esta conexión y va a provocar fisuras o que no se tenga una correcta
resistencia ante un movimiento telúrico, ¿no? Debemos retirar estos muros fuera de la conexión entre ladrillo y columna para poder tener una mejor conexión entre ambas y poder darle mayor seguridad a nuestra vivienda, como vemos en la imagen que te presento aquí. Ahora veamos qué tipo de ladrillos existen y cuáles son los que nosotros necesitamos en nuestros proyectos. Para esto es muy importante definir en dos, los ladrillos que son estructurales y los que no son estructurales. Empecemos con los estructurales, ¿no? ¿Cuáles sí van a formar parte de nuestro muro de ladrillo que va a soportar un peso, una carga de una edificación? Aquí les presento una tabla que se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la parte de albañilería, donde nos muestran las clases de ladrillo, desde el ladrillo tipo 1, por llamarlo así, hasta el tipo 5, ¿no? Luego tenemos el bloque, ya que a eso es diferente, ¿no? Por ejemplo, un ladrillo se diferencia de un bloque porque el ladrillo lo podemos manipular con una sola mano. En el caso del bloque, vamos a necesitar las dos manos para poder mover o colocarlo en su lugar. En referencia al ladrillo tipo 1, si podemos observar aquí, y acá voy a hacer uso de la pluma, podemos verificar que según la clase de ladrillo vamos a tener distintas consideraciones de las mismas. Por ejemplo, un ladrillo tipo 1, su resistencia es de 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Un tipo 5, su resistencia es de 180 kilogramos por centímetro cuadrado. Con estos breves y fáciles números de entender en tema de resistencia, podemos darnos cuenta de que un ladrillo tipo 1 o clase 1 tiene una menor resistencia. Normalmente son ladrillos que han sido preparados o fabricados de forma artesanal, lo cual no tiene una alta resistencia. En ese caso, cuando uno va a realizar una evaluación, una evaluación de una edificación que ya se construyó y identificas que ha sido construido con un ladrillo artesanal, consideras la resistencia del ladrillo de 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero si la edificación fue construida con un ladrillo industrial, que vendría a ser un ladrillo tipo 5 o tipo 4, ¿no? Que tiene una mayor resistencia, en ese caso vas a tomar esta resistencia a la compresión del ladrillo, ¿no? Y de todas maneras va a ayudar a la vivienda a poder soportar mayor carga. Es muy importante estas consideraciones para saber también qué ladrillo elegir. Por ejemplo, si tú vas a comprar un bloque de ladrillo o un millar de ladrillo para que construyas una vivienda de un lugar que no es una fábrica, sino es un lugar donde se fabrica el ladrillo artesanal, pues ya sabes que ese ladrillo va a tener una resistencia menor que comprar un ladrillo de una empresa que lo realice de forma industrial, donde tenga controles de calidad de cada ladrillo. Eso es muy importante, ¿no? No solamente el precio, sino también la calidad que nos va a ofrecer cada tipo de ladrillo. Ahora pasemos a conocer un poco más. Por ejemplo, el que le muestro aquí es un ladrillo artesanal. ¿Cómo podemos darnos cuenta que es un ladrillo artesanal? Pues es más poroso, tiene mayor irregularidad en sus dimensiones. Los alvéolos son un poco más grandes. Los alvéolos son estos huecos que podemos ver, ¿no? En este caso es un ladrillo de 18 huecos. Entonces, cada huequito a veces es poroso, no está bien definido. De repente los círculos no son perfectos, son medio ovalados. Esto ya nos da a entender de que el ladrillo no ha sido preparado de forma industrial. Y luego tenemos los ladrillos industriales, donde el acabado tanto externo como interno de los alvéolos es un poco más definido, tiene medidas más exactas en todos los lados y coinciden un ladrillo con el otro. Es un problema también cuando tenemos diferencias entre ladrillos y estamos asentando el ladrillo, hay problemas de que para un lado, la otra cara donde no tenemos el cordel, bueno, ya les explicaré más adelante esa parte, vamos a tener ladrillos un poco más grandes, ladrillos un poco más pequeños, y eso hace que el muro no quede correctamente alineado, ¿no? Y tenemos problemas después en el terrajeo, porque en algunas partes va a entrar un poco más de mezclas, en otras partes entrará un poco más delgado, y eso consume más material, genera un poco más de trabajo en algunos casos,
etc. Luego tenemos el ladrillo de concreto. En el punto anterior en la tabla, el ladrillo tipo 5 es de concreto, ¿no? El ladrillo de concreto tiene mayor resistencia que los ladrillos de arcilla, pero tiene una pequeña punto en contra, podríamos llamarlo así, que es el peso, ¿no? Es el peso, pues por eso que muchas veces no lo utilizan, ¿no? Es un poco más difícil de manipular al momento de colocarlo. También tema de peso también genera un mayor peso a la vivienda. Es por eso que antiguamente se utilizaban ladrillos macizos, pero con el tiempo se hicieron pruebas, ensayos, y dieron con que utilizar ladrillos con alvéolos verticales cumplía incluso con mayor aporte de resistencia que los ladrillos macizos. Y los ladrillos macizos consumían más material, pesaban más, hacían más pesada la casa y ofrecían menos resistencia que los ladrillos que hoy en día podemos encontrar en el mercado. El uso o aplicación de las unidades de albañilería está definido en esta tabla que les muestro aquí al costado, donde nos van a definir en qué tipo de ladrillo podemos utilizar realmente de acuerdo a la zona sísmica donde nos vamos a encontrar. Coméntame tú, evaluando este mapa, ¿en qué tipo de zona te encuentras? ¿En la zona 1, en la zona 2, en la zona 3 o en la zona 4? ¿De qué zona nos estás visualizando, estás conectándote a esta capacitación? Por ejemplo, los que se encuentran en Cusco se encontrarán en la zona número 2, ¿no? Los que se encuentran en Ica o en Trujillo están en la zona 4. Claro, está, como ven en el mapa, está como que partido, ¿no? Como que parte de un departamento, hay distritos, hay lugares que están en la zona 3 y otros estarán en la zona 4. Eso también es cierto. Más detalle de esto se puede encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí está detallado por departamentos y provincias de cada lugar, de cada región. Veamos aquí en la tabla número 2, según el tipo de ladrillo y según la zona sísmica donde nos encontramos y qué ladrillo podemos utilizar. Por ejemplo, aquí vemos la zona sísmica 2 y 3, ¿no? En esta zona sísmica podemos utilizar para muros portantes en edificios de 4 pisos a más. En el caso que sean 4 pisos a más, podemos utilizar ladrillos artesanales. Pues la norma dice que no podemos utilizar ladrillos artesanales, ¿no? Sólido industrial, sí. Alveolar, sí, también nos permiten eso. Hueca o tubular nos dicen que no. Entonces, no. En el caso, si te encuentras en la zona sísmica 2 y 3, para muros portantes en edificios de 4 pisos a más, podrás utilizar los ladrillos 18 huecos con alvéolos. En el caso de muros portantes en edificios de 1 a 3 pisos, edificaciones de esa dimensión, vas a poder utilizar sólido artesanal, ¿sí? Hasta 2 pisos, ¿no? Es muy importante. Solo hasta 2 pisos vas a poder utilizar los ladrillos sólidos artesanales. Muchas veces, bueno, los que se utilizaban antiguamente, seguramente algunos recuerdan, aquí en Lima, por ejemplo, tenían el nombre de ñoño, o ñoño, King Kong, sólido, ¿no? Eran los ladrillos, esos macizos grandes que antes se utilizaban en las viviendas, en la construcción de viviendas de 2 pisos, ¿no? Que era la gran mayoría de viviendas que se han dado aquí en Lima. El sólido industrial, ese sí lo puedes utilizar, no te pone límite de 2 pisos, te permite hasta 3, hasta lo que te demanda en esta columna que estamos viendo ahora. Hueca o tubular nos dicen que no, ¿no? Hueca o tubular nos dicen que no. En la zona sísmica número 1, que es parte de la Amazonía, ahí sí, en ese caso sí te permiten utilizar el ladrillo sólido artesanal, el sólido industrial, ¿no? El alveolar, si las celdas parcialmente rellenas con grout, bueno, y huecas también, y la tubular sí, hasta 2 pisos. Claro está de que esto nos dice la norma en base a lo que podemos construir en una vivienda. Es muy importante, después de esto, contrastar con los parámetros urbanísticos de cada lugar. En ese punto ya será más, en este documento ya seremos más puntuales en cada lugar de acuerdo a límites de niveles, de pisos. Ahora veamos cuáles son esas características de los ladrillos que debemos nosotros revisar para poder utilizarlos en el asentado de nuestro muro, que más adelante vamos a conocer el paso a paso.
La unidad de albañilería no tendrá materiales extraños en su superficie, es decir, no vamos a encontrar manchas o puntos de diferentes colores que puedan reflejar a alguna mezcla inadecuada en el material que se utilizó para su preparación. Encontrar una de esas manchas puede evidenciar la falta de calidad que se tuvo al momento de preparar este material, esta unidad de ladrillo. Otro punto, otra característica es la unidad de albañilería de arcilla. Debe estar bien cocida, seca, con un color uniforme y no debe presentar vitrificaciones. Otro punto que podemos nosotros realizar físicamente es agarrar los ladrillos, golpearlos y sentir un sonido como a metal, ¿no? Como lo menciono aquí. Es fácil también de poder visualizar la calidad del ladrillo. Podemos golpearlos levemente con un martillo y probar si esto se rompe fácilmente, ¿no? Esa es una forma, la única forma fácil de poder comprobarlo en campo. También puedes utilizar la wincha o el flexómetro para poder verificar que las medidas tengan las mismas en todas las unidades que se han dejado en obra, ¿no? Para poder dar un mejor control de calidad antes de utilizarlos y tener problemas ya en el asentado. Ese problema de tener los ladrillos de diferentes tamaños lo he visto en muchos casos cuando he supervisado obras donde tomamos medidas y al parecer están mal colocados, ¿no? Colocas una regla y a veces te bota mal, pero es que justamente para esa cara habían botado la parte que tenían de más y la otra cara era la cara derecha. Pero al tener ladrillos de diferentes tamaños, ya tenemos equivocaciones ahí veces al momento de tarrajear, al momento de hacer la siguiente actividad que tengamos. Y también en el caso de que sea un ladrillo caravista, también tenemos problemas porque no va a quedar uniformemente derecho. Y un punto adicional en el tema de ladrillos caravistas, también hay un gran problema que se viene cometiendo en la mayor cantidad de casas que he visto que están realizando este tipo de acabados y que ya en el punto de, cuando hablemos sobre los morteros, se van a dar cuenta de por qué se está cometiendo este grave error al momento de asentar este tipo de acabados en muros de ladrillos. Otro punto, como les mencioné en las malas prácticas, es que la unidad de albañilería no debe tener rajaduras o pequeñas fisuras en diagonal o que esté casi por romperse, ¿no? Cuando veamos esos defectos en nuestros ladrillos, debemos eliminarlos o cortarlos hasta el punto que tiene la grieta para utilizarlos de repente para un remate en un punto cuando estemos plantillando. Se puede utilizar, pero la parte buena, ¿no? La parte que esté mala es mejor romperla y desechar la que no nos va a ser útil. No debemos utilizarla, como la menciono aquí. En el caso de la unidad de albañilería, como vemos en este punto, que tengan manchas, que no esté bien cocido o que tengan presencia de algún sulfato o sales visualmente, debemos desecharlas también. Ahora pasemos a los ladrillos que no son estructurales. ¿Cuáles son esos ladrillos que no van a soportar cargas más que la de su propio peso? El ya conocido pandereta, ¿no? Tenemos dos presentaciones, pandereta con rayas horizontales y las panderetas lisas que son para acabados en caravista. Los ladrillos son utilizados en muros de tabiquería. Tabiquería quiere decir muros que son para dividir espacios, netamente para eso, solo para dividir espacios, no están soportando ninguna carga del techo, es así que podemos demolerlas sin ningún problema. Ahora veamos cuáles son las especificaciones técnicas para llevar a cabo el asentado de ladrillo, un muro de ladrillo. Veamos ahora, también voy a revisar el tema de la consulta que le hice al inicio, para ver si están atentos, si están conectados a la transmisión. Veamos aquí. ¿Qué tal, Carlos? Carlos desde Chiclayo, se encuentra gente desde Chiclayo. Tenemos personas que están desde Chimbote, Eliseo desde Chimbote. ¿Qué tal, José Torres? Buenas noches. También tenemos personas de Ayacucho. Carlos de Ayacucho está acompañándonos el día de hoy.
A ver, de Jauja tenemos a Fidel. Jauja, muy importante saber de qué parte nos están escuchando, nos están visualizando, para poder también dar de repente algunos consejos o tips de acuerdo al clima, de acuerdo al lugar. También comentarnos qué tipo de ladrillos llegan a su región, ¿no? Qué tipo de ladrillos utilizan. En el caso, hace un tiempo viajé a Cusco y he visto que no utilizan el mismo pandereta que se utiliza aquí, utilizan un pandereta un poco más alto, tiene unas dimensiones más grandes. Es también importante conocer por qué no utilizan este tipo de ladrillos, ¿no? ¿Por qué no les llega este tipo de ladrillos? Coméntenos, de repente no tienen proveedores cerca o alguna duda que tengan con respecto a los materiales que ustedes tienen en campo y que puedan utilizar, cómo pueden hacer el control de calidad. Eso vamos a ver justamente ahora. ¿Qué tal Miguel desde Barranca? Se conecta desde Barranca. Juliaca, Puno. Romeo Pablo, ¿qué tal Romeo? Desde Cajamarca se encuentra José Valentín. Muy bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Les dejo una pregunta arriba, recuerden, veo que no, todavía hasta el momento no la han resuelto. ¿Qué tal William desde Puno York? Nos dice. Entonces, estamos desde todas partes del Perú, se están conectando, es muy importante saber y conocer de dónde vienen los constructores que se capacitan con nosotros. En el caso de las características del ladrillo, se usan solo para separar los ambientes. Bueno, eso es en el caso del punto del ladrillo de pandereta. Ahora veamos aquí una definición del mortero. ¿No? El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y agregados, ¿no? Este tipo de mortero, vamos a encontrar dos tipos de morteros. Un mortero empleado para construcción de muros portantes, que es tipo P, y un tipo NP, que vendría a ser un tipo de mortero no portante, ¿no? Para utilizar en muros que no van a cargar peso. Y ahora vamos a ver este detalle en la tabla número 4, que la hemos extraído del Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí muestra la proporción de los agregados finos a las cuales se añadirá la máxima cantidad de agua para poder obtener una mezcla trabajable. Por ejemplo, tenemos para el tipo P, ¿no? Tenemos P1 y P2. Ambos son para muros portantes, donde vamos a utilizar por cada bolsa de cemento, justamente como lo menciona acá, ¿no? Esto es proporcional. Puedes utilizar una bolsa, puedes utilizar un balde, puedes utilizar sacos grandes, etc. La cuestión es que tú tengas esta proporción, ¿no? Que midas a cada material, al cemento, a la cal, a la arena, en un mismo recipiente. Entonces, tenemos un recipiente donde vamos a llenarla completamente de cemento. Entonces, por un recipiente de cemento, utilizaremos de ese recipiente entre 0 y la cuarta parte de cal. Menciono también 0 porque en algunos casos no es necesario utilizar cal. No es obligatorio utilizar la cal. La arena utilizaremos, por cada recipiente de cemento, utilizaremos 3 a 3,5 de arena. En el caso de P2 podemos tirar entre 4 a 5, que es lo común. Es por eso que en muchos casos vas a ver que la proporción es, por cada bolsa de cemento utilizaremos 4 bolsas de arena gruesa. Podemos utilizar hasta 5, ¿no? En el caso de muros portantes. En el caso de muros no portantes, podemos utilizar hasta 6, ¿no? La equivalencia de 1 a 6 en cemento y arena. Solo para muros que no sean portantes. Recuerden muy bien, ¿no? Recuerden muy bien esa acotación de portantes y no portantes. Por ejemplo, portantes son todos los muros que van a cargar peso y los no portantes serán los que son utilizados simplemente para tabiquería, ¿ok? Material cementante, ¿no? ¿Qué tipo de material cementante podemos utilizar? Podemos utilizar el cemento Portland tipo 1 y tipo 2. Más detalle de esto está en la NTP, el número 334-009, y el cemento adicionado un IP. También está la mayor información en esta norma técnica peruana 334.830. Lo que normalmente se usa es el tipo 1. No necesitamos utilizar otro tipo de cemento. Creo que con el tipo 1 se puede encontrar en todos los lugares, no tenemos problemas. Entonces es el cemento que más se usa para la preparación de mortero. Agregado fino. El agregado fino vendría a ser la arena gruesa.
es algo contradictorio, ¿no? Porque dices agregado fino y luego dices arena gruesa, ¿no? Pero bueno, la arena gruesa forma parte de los agregados finos. Los agregados gruesos ya vienen a ser el tema de las piedras, ¿no? Todos los que no pasen la malla número 4, que es como un colador, ¿no? Todos los que se queden en ese colador, todos los agregados que estén en ese colador son considerados piedras, perdón, agregados gruesos, y todos los que sí pasen son agregados finos. En el agregado fino será de material natural, libre de materia orgánica. No podemos encontrar bolsas o hojas, cosas que no sean propias de este agregado. Bueno, vamos a ver en la tabla número 3 el tipo de granulometría que se aceptan. Por ejemplo, justamente como les mencionaba, ¿no? La malla número 4, todas las que pasen la malla número 4 van a ser consideradas como agregado fino. Ahora, ¿qué es lo que para qué sirve este tema, este control? Seguramente cuando han asentado ladrillos han encontrado con una arena que es más trabajable que otras. Hay arenas que tienen mucho grueso, hay otras arenas que tienen mayor fino. En el caso de esta norma, lo que nos menciona es que esta granulometría o esta cantidad de arenas un poco más gruesas, otras más finas, se debe controlar, ¿no? Y eso se refleja en el módulo de fineza, que, a ver, aquí lo puse, no lo puse, pero debe estar entre 1.6 y 2 el módulo de fineza, o de tener este control de calidad, ¿no? De acuerdo a cada malla es como un colador que está uno debajo del otro. Entonces, lo que nos dice ahí es controlar la cantidad que se queda en cada malla para saber qué medida de arena, qué medida de partículas debe tener nuestra arena. Este es el control que se debe dar en la cantera para que se nos pueda enviar a obra y podamos tener una arena trabajable. Un punto muy importante, por ejemplo aquí nos dice, no deberá quedar retenido, acá nos menciona un punto muy importante, no deberá quedar retenido más del 50% de arena entre dos mallas consecutivas, porque si esto pasa, esto genera el problema que en algunos casos se da, cuando nos mandan una arena donde las partículas son casi del mismo tamaño y no se acomodan adecuadamente y no se nos complica un poco el tema de nivelar los ladrillos al momento de asentarlos. En el caso del agua, es importante tener que utilizar un agua que sea potable, que no tenga sustancias mezcladas, ya sea agua reciclada o agua del mar. Esto puede provocar que más adelante se generen salitre en los muros y brote esto ya en unos años. Quizás no se vea en el momento, pero ya en un periodo de años posteriores vamos a tener los problemas muy comunes que hoy en día se tienen con el tema del salitre y que la verdad es un dolor de cabeza y es muy difícil de controlarlos. El tema del salitre es un tema aparte, es algo que la verdad que la mejor decisión es cambiar el muro, porque es una enfermedad que se encuentra ya en los ladrillos y que tarde o temprano va a volver a brotar, a salir con fuerza, ¿no? Lo que se puede hacer es básicamente controlar este mal que se tiene en la gran mayoría de muros de viviendas antiguas. En el caso del acero, el acero también se utiliza en algunos casos, ¿no? En algunos casos que sean necesarios. Esta evaluación se desarrolla evaluando cada muro estructural de la vivienda, y vamos a ver más adelante cómo es que se determina este cálculo. El acero a utilizar como mínimo es de 4.7 milímetros, es un acero económico más delgado, pero que también cumple con todo lo que nos exige la norma técnica peruana. Es uno de los aceros que en CIER Perú también se promueve, ¿no? Para que su uso correcto, por ejemplo, en estos casos, que es el asentado de ladrillos. Bueno, aquí les presento una tabla. Como les mencionaba, el acero, en algunos casos que sean necesarios por un tema de resistencia de cortantes y de momentos, se evalúa de acuerdo a cada muro. Cada muro portante se va evaluando si va a soportar o no va a soportar. En el caso que no soporte, por ejemplo aquí nos va a determinar que el muro se va a agrietar, se agrietó por sismo, entonces se va a determinar la cantidad de acero, la cantidad de cuantía que debe utilizar nuestro muro. En ese caso, en los planos ya te van a indicar cada cuánto se va a colocar estos refuerzos de acero.
y qué tipo de dimensión también tendrá el acero. Mientras más lejos se encuentren, este acero será un poco más grueso. Mientras más cerca se encuentren el acero de refuerzo, el acero también será más delgado. Eso es básicamente una forma fácil de poder entenderlo. El procedimiento de la construcción, vamos a tocar ahora cuál es el proceso para poder iniciar con la construcción. Veamos aquí. Primer paso es humedecer los ladrillos, y esto debemos hacerlo con anterioridad, ¿no? Porque los ladrillos, para que puedan adquirir esta humedad y no le roben el agua al mortero, deben ser bien humedecidos antes de su colocación, ¿no? Para eso podemos utilizar una manguera, podemos utilizar un recipiente para poder mojar todos los ladrillos adecuadamente. El paso número 2 es tanto el cemento como la arena deben estar totalmente secos. Es importante utilizar un cemento que no se encuentre frío. Hace poco tuve una mala experiencia cuando fui a un centro comercial y necesitaba cemento. Era un día festivo, entonces había muchas ferreterías estaban cerradas, estaban atendiendo, pero necesitaba el cemento. Entonces voy, compro, lo cargan al carro, y cuando llegamos a descargar nos damos cuenta que ya estaba pasado, no estaba completamente frío. Entonces es muy importante verificar eso, no podemos utilizar ese tipo de ladrillo. Lo tuve que regresar, pero ya me demandó bastante tiempo por confiado. A veces por confiados se nos pasa, pedimos, llegan, y cuando abrimos la bolsa encontramos que bueno, es piedra, ya está todo grumoso. Entonces ese tipo de cemento no se puede utilizar porque no tiene la resistencia adecuada. En esos casos es mejor cambiar el cemento por un cemento que esté fresco, ¿no? Que esté fresco, que se pueda utilizar, que tenga su calor de hidratación correctamente, que no se tengan grumos. Con la arena pasa algo similar. No debemos utilizar arenas que estén mezcladas con pequeñas piedras o con tierra, ¿no? A veces lo dejan en el suelo, y cuando se está recogiendo, cogen un poco de tierra. Entonces es importante colocar de repente tablas, paneles abajo, y sobre eso descansar nuestra arena, y cuando estemos retirando evitar el problema de mezclarla con otra materia orgánica. Punto número 3, los ladrillos que se vayan a sentar solo pueden colocarse sobre una superficie nivelada y limpia, ¿no? Es importante el lugar donde vamos a sentar, hay que verificar que esté completamente limpio para que el mortero se pueda adherir correctamente. Si es un piso pulido, lo mejor será cortar esa parte y tener contacto directo con la losa. Sobre eso recién levantar. Se deben marcar los ejes donde se van a construir los muros, ayudándose de una tiralínea, ¿no? En este caso de verificación y rectificación del trazo, es muy importante, con ayuda de unas unidades de ladrillos, un cordel, ir planteando por dónde va a pasar, si realmente nuestro muro va a tener un apoyo continuo durante toda su colocación. Hay veces puede pasar de que en los bordes la tabla que se haya utilizado esté un poco pandeada, entonces en la mitad va a estar un ladrillo como que volando. En esos casos hay que picar y hay que nivelar esa zona para que nuestro ladrillo se apoye correctamente en toda su superficie, ¿ok? En el caso que no se pueda, pues tendremos que retroceder un poco nuestro ladrillo para cumplir con este principio, con este dato muy importante. Bueno, ya tocamos el tema que tiene que estar limpio, que tiene que estar nivelado. El otro punto es que es también la nivelación ya no en el sentido vertical, sino horizontal. Hay veces en los techos no reglean bien, está un poco inclinado uno que el otro. Es importante identificarlos porque esto podría afectar en la secuencia de las hiladas que vamos a colocar más adelante. Eso lo podemos verificar con ayuda de una regla. Podemos agarrar una regla de aluminio larga con un nivel de mano, colocarlo encima, colocamos la regla, ¿no?, en el lugar donde se va a trazar, colocamos el nivel de mano encima y veremos para dónde le falta un poco más, para dónde de repente tendremos que aumentar un poco de mortero en esa zona, también viendo lo máximo que podemos realizar en esos casos. Esos puntos son muy importantes porque van a mandar la secuencia de lo que vamos a ver más adelante. El emplantillado. El emplantillado es un punto muy importante porque dependerá de que se coloque adecuadamente
que después coincidan todas las medidas de la arquitectura. Si plantillamos mal los ladrillos, vamos a tener problemas después que no coinciden las medidas en arquitectura y es todo un dolor de cabeza. Debemos estar muy alertas en este punto, que el ladrillo respete el recubrimiento que va a tener las columnas que van a estar a sus costados. La separación entre ladrillo y ladrillo también tiene que ser adecuado. Ya sabemos que estas juntas que van a tener nuestros ladrillos tienen que estar entre 1 a 1.5 centímetros. A ver, ¿qué dice por aquí? Es muy importante porque garantiza que el muro se construya exactamente sobre los ejes que se especifican en los planos. ¿Ok? El punto número 5. El punto número 5 es la colocación del ladrillo maestro o el ladrillo guía, ¿no? El ladrillo que nos va a guiar la colocación de los ladrillos que van a ir en el medio. Se colocan los ladrillos maestros en los extremos del muro a levantar. Entonces vamos a colocar un muro, si hemos plantillado ya un muro, vamos a colocar ladrillos en los extremos, vamos a nivelarlos y tenderemos un cordel para que nos guíe la colocación de los demás ladrillos que se encuentran en la parte central. El tema de nivelar estos ladrillos maestros se dan en los extremos y se dan solamente en esos dos para que ya con el cordel nos guíe la correcta colocación, como vemos en la parte de aquí, ¿no? Esto vendría a ser el cordel, el ladrillo maestro vendría a ser esta parte de aquí, este ladrillo, tendremos también un ladrillo en la parte externa, ¿no? En la parte opuesta, colocaremos este cordel azul y ya estos dos ladrillos no tendremos que nivelarlos con un nivel de mano, con un plomo, sino nos guiaremos del cordel, ¿no? Es por eso que los ladrillos que se colocan en la parte externa deben estar bien colocados, bien verificados, tanto en sus niveles como en la longitud que nos demarcan ya al momento de colocarlos. De esto viene la colocación del mortero y del ladrillo. En esta colocación, la cantidad de mortero que se debe colocar, como les menciono, debe estar entre 1 a 1.5 centímetros de espesor. No debemos exigirnos más de él porque esto ya reduce la carga que pueda resistir los ladrillos, ¿no? entre sí. A mayor altura que pueda tener este espesor, la resistencia que tenga nuestro muro será menor. No debemos exigirlo más de ello. Espesores mayores pueden debilitar el muro, como les menciono. Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el cordel nuevamente, que va a servir de guía para la siguiente fila, y este va a ser el proceso continuo. En la plantilla anterior, justamente aquí, se muestra este palo de acá, ¿verdad? Este palo de que vemos aquí, y que tiene de cierta forma rayas, ¿no? Tiene pequeñas rayas, ¿no? Esto lo conocemos como escantillón. Esta regla que se coloca en la parte final del ladrillo nos sirve para poder guiarnos en la altura que va a tener nuestro muro. Nosotros trazaremos desde la parte inferior hasta la parte donde va a terminar nuestro muro, según el plano, según el corte que vamos a encontrar en arquitectura. Por ejemplo, que sea 240, ¿no? 240 que sea nuestro muro. Con esto vamos a dividir entre la sumatoria del alto que va a tener nuestro ladrillo. Puede ser un alto de 9 centímetros, de 9 más, considerando que la mezcla vamos a colocarle 1 centímetro, ¿no? El mortero, tendríamos 10. Entonces dividimos 10 centímetros entre, 2.40 entre 0.10, ¿no? Esto nos daría 24. Trazaremos las 24 líneas que representan cada hilada de nuestro muro de ladrillo. Y de esa forma nos iremos guiando que mantenemos la altura adecuada, la altura que debemos respetar según los planos, y al momento de estar en la última fila no tendremos esa sorpresa de que nos hemos ido muy arriba o estamos muy abajo. Y es un punto, es uno de los causantes que tienen los maestros de obra, por la cual aumentan este espesor de la junta entre ladrillos, cuando se llevan la sorpresa ya muy tarde. Con la ayuda de la regla, que la conocemos como escantillón, podremos ir regulando, ir verificando que estamos adecuadamente en la altura indicada y que al final no tendremos problemas.
En el caso, por ejemplo, de que sea un poco más, sea 2,50, entonces de repente podemos jugar con el mortero, ¿no? Ya no a 1 centímetro, sino a 1,5 centímetros, y calcular, dividir esa longitud entre, en este caso sería 10,5, ¿no? Seguramente se va a poder regular y se va a poder obtener hilas exactas, que es lo que se requiere. En este punto 5 aprovecho para comentarles, porque se me pasó en el punto anterior cuando les comentaba sobre el ladrillo caravista, y es uno de los principales problemas que he visto que se tiene y que se habla poco o nada, es en el tema de los ladrillos, en el mortero que se utiliza para este tipo de ladrillos. Para que sea un ladrillo caravista, normalmente se utiliza un mortero con finos, o sea, con arena fina, ya no con arena gruesa, porque este le permite darle un mejor acabado externo a la junta. Pero si este muro es estructural, utilizar un mortero con arena fina ya no daría la consistencia adecuada a este muro. Entonces ya no estaría siendo estructural a pesar de que esté utilizando un ladrillo estructural, ¿no? Porque el mortero ya no es el adecuado. Es por eso importante, si tú vas a realizar un muro caravista, identifica si ese muro caravista va a formar parte de un muro o es parte del muro, de la estructura de la casa, es un muro estructural. Si es así, se tendrá que realizar otro tipo de acabados o colocarle otro tipo de cubierta para que pueda aparentar lo que tú quieres obtener al final. Pero jugar con el mortero, cambiar el mortero solamente por algo estético, no sería correcto. Ese es un punto que les quería comentar, y si están a punto de hacer eso, coméntenlo con las personas que van a ejecutar el trabajo y vean otro tipo o cambiar el tema del acabado o ver otro tipo de cubiertas para que le den ese acabado que están buscando. Ahora vemos el punto 6. En el punto 6 del mortero, y es colocación del mortero y ladrillo, ¿no? En este punto, perdón, estamos en el punto 7, pero ya que hemos tocado anteriormente el punto 6 donde colocamos los ladrillos, la colocación del ladrillo, quizás en tema de fotos no he podido tocar, pero sí me gustaría comentarles, ya que tenemos la cámara y podemos escenificar algunos gestos. El ladrillo, cuando se coloque, no debemos colocarlo de esta forma, ¿no? De forma como que lateral. Debemos colocarlo en el sentido que va el muro de ladrillo. En el sentido que va el muro de ladrillo se va acomodando el ladrillo para que éste se pueda adherir correctamente y este mortero pueda ingresar en los hoyitos que tenemos, ¿no? Y se pueda sentar correctamente. Si le damos en el otro sentido, en el sentido opuesto del muro de ladrillo, vamos a crear pequeñas deformaciones en la parte lateral que no va a tener contacto en toda la superficie de ladrillo. Va a haber partes de ladrillo que van a estar en el aire y no se va a conectar correctamente con el mortero. Es un punto muy importante. Ahora aquí el tema de verificación, para que tú puedas verificar, puedes utilizar el plomo, que es esto de aquí, ¿no? Parece un trompo. Este es un plomo. Con esto colocarás en la parte superior del muro de ladrillo y descenderá este plomo hasta la parte inferior. Con esto vamos a ver, este plomo no tiene que tener contacto con el ladrillo. Esta parte de arriba, este rectángulo que tenemos aquí, siempre será un poco más, un milímetro más grande que el trompo, que el ancho del trompo. Es por eso que el trompo no tendría que tocar, el trompo no tendría que descansar en el ladrillo, tendría que tener esta separación mínima para poder verificar que realmente está correctamente colocado el muro. Ahora, si tiene ya demasiado, eso quiere decir que en la parte superior se está inclinando así, ¿no? Entonces, cuando te apoyas acá abajo, va a tener mayor separación. Y si el ladrillo, por lo contrario, donde lo estás midiendo, está en el otro sentido inclinado, el trompo aquí abajo se va a pegar completamente al muro. Esa es una forma de verificar con el trompo. Si se te hace un poco complicado, puedes utilizar una regla de aluminio, ¿no? Una regla de aluminio, así como les mencioné, la verificación del piso. Lo mismo, pones la regla de aluminio pegada al muro y sobre ella un nivel de mano. Para poder verificar si está inclinado, verás la burbujita del nivel de mano que se inclinará hacia algún lado y hacia ese lado es que se tiene esa inclinación. Lo que nos menciona aquí la recomendación es que esta no debe ser mayor a 4 milímetros,
si lo transformamos a medida. Si en el caso exceda esto, lo mejor será demoler el muro, ¿no? Demoler el muro o identificar hasta qué hilada se encuentra este desnivel, de repente a la mitad se comenzó a inclinar, y demoler hasta ese punto para poder corregir el muro antes de seguir con los demás trabajos. Esto de aquí, este tema, esta verificación con el plomo o con el nivel, se recomienda realizar cada 4 hiladas, llevar este control para poder evitar el tema de demolición o perder tiempo en cambiar todo el muro, ¿no? Entonces es importante la supervisión constante. No, quizás siempre se va a tener un supervisor en obra, pero la supervisión de uno mismo, ¿no? O sea, hacerse responsable de sus actividades y llevarse un control ustedes mismos, verificarse cada 4 hiladas. Con esto van a poder evitar que al final se lleve la gran sorpresa de que está inclinado y hay que demoler el muro. Unas recomendaciones adicionales a este punto, ahora se las menciono, veamos aquí en los comentarios. Por ejemplo, Sagitario Dulce, ¿qué tal? Sí, es muy importante lo que menciona, es muy importante, hay 5 tipos de cemento de acuerdo al trabajo que deseas realizar, ¿no? Aunque mayormente se utiliza el tipo 1 y el tipo 2. Bueno, el tipo 5 también se utiliza bastante hoy en día por el tema de que es un cemento que reacciona muy bien ante el salitre. Pero es cierto, hay 5 tipos de cementos. Los mayormente utilizados para viviendas es el tipo 1, no requiere los demás tipos, ya que los demás tipos tienen diferentes exigencias, como el calor de hidratación, el tiempo de fraguado, etc. Son diferencias que en algunos trabajos sí son muy importantes. Ya les mencionaré de repente en otra presentación estos tipos de cementos para que ustedes los tengan en consideración y conozcan un poco más acerca del tema. Pero es muy buen punto lo que nos menciona. Veamos otro punto. Bueno, algunos comentan también sobre el certificado. Es importante al momento de realizar llenar los datos para el certificado, colocar bien sus datos, bien su correo, bien sus nombres para evitar problemas al momento de recibir su certificado, que también es muy importante al final de la capacitación. Veamos, ahora sigamos un poco más con algunas recomendaciones. Recuerden, en los comentarios pueden dejarnos sus preguntas, sus consultas. Al final de la capacitación vamos a platicar un poco más acerca de ello. Y no se olviden, se me estaba pasando, pero hoy se va a realizar un nuevo sorteo del medidor láser que se van a poder llevar a casa. Si has estado atento a la anterior capacitación, no solamente obtienes tu certificado, sino también participas de este sorteo que semana a semana se va dando en cada capacitación. Y todos los que estén participando en esta capacitación y que se queden hasta el final y llenen sus datos para su certificado, van a también poder participar para un próximo sorteo que Lucero ya más adelante les va a explicar de qué se trata. Bueno, la colocación de mechas, ¿no? La colocación de mechas en los muros de ladrillos va a depender de cómo asientan los ladrillos y también de qué tipo de muro se está asentando. Ya en el caso estructural, en los planos te van a indicar si ese muro requiere un reforzamiento de aceros o si se colocan solamente aceros para el tema de conexión o confinamiento con las columnas. En el caso de que sea solamente por conexión con las columnas, vamos a utilizar, según estas recomendaciones que tenemos aquí, que estas mechas deben entrar como mínimo 40 centímetros dentro del muro y ingresar a la columna como mínimo 12.5 centímetros y tener un pequeño doblez hacia abajo de 10 centímetros. Estos se colocarán cada 3 hiladas, cada 3 hileras que tenga el muro, y dependerá también del caso en que si se encuentra con una columna en el final, en una esquina, o si continúa con otro muro. Entonces, si se continúa con otro muro, simplemente se hace un mirror, un espejo, y tendrás las mismas consideraciones hacia el otro lado. Esto es muy importante. Esto solamente se va a colocar en los casos que los ladrillos no sean dentados, sino sean a línea. Y esto se utiliza mucho ya que al momento de colocar la regla que justamente les mencioné anteriormente, se coloca aquí la regla, ¿no? Aquí se coloca la regla, y es por eso que sale recto todo, ¿no?
Y bueno, siempre hay que dejar el tema de las mechas, ¿no? que se pueden colocar aquí, ¿no? Cada 3 hiladas, como justamente lo mencionamos acá. Es muy importante llevar ese control en ambos sentidos. Recuerden, el acero que van a utilizar es 4.7 milímetros. Es el acero que se debe utilizar en estos casos. Dentado, el dentado como máximo, o sea, como máximo es 5 centímetros, ¿no? Más de 5 no podemos también tener como espacio entre una hilada y la otra. Esto se debe respetar para que pueda tener un mejor agarre o conexión con la columna. Esto es, en este caso, ya no es necesario utilizar los alambres, perdón, los aceros que se colocan en cada 3 hiladas que les mencioné en el punto anterior. Ya con esta conexión que estamos dejando se va a poder mantener una mejor conexión. La altura máxima por jornada. Y es la pregunta que yo les comenté. Como bien ya lo respondieron aquí arriba, leía a Jorge, creo que mencionó, es 1.3 metros o 13 hiladas o 12 hiladas, ¿no? Dependiendo del espesor que vayamos a dejar y también dependiendo del tamaño del ladrillo que se va a utilizar. No, aquí era para que marquen, bueno, es el 1.3 metros. 13 hiladas, en la última hilada debemos dejar esta separación, como vemos aquí, ¿no? La última hilada debemos dejar la parte de la junta que se tiene en forma vertical, se debe dejar libre para que el siguiente ladrillo, el siguiente mortero, se embuta hasta esa parte y tenga un mejor agarre con el siguiente paño que se va a colocar encima de él. Es muy importante esa parte, no llenar al ras todo, dejar esa parte de esa junta libre para que ya se conecte con la siguiente jornada laboral que se va a dar seguramente al día siguiente. Un punto muy importante para respetar esto, ¿por qué respetar esta altura? Es que el ladrillo, mientras más alto es, más peso va a tener. Entonces, los que sufren de repente no son estas 4 últimas o estas 5 últimas. Los que sufren realmente el peso serán las 2 o 3 hiladas que se encontraron en la parte inicial, ¿no? Esas son las que van a soportar todo el peso de este muro. Mientras más alto, mayor peso y tendremos problemas en las juntas iniciales que van a provocar pequeñas inclinaciones y problemas ya en la parte final del muro de ladrillo. En algunos casos, incluso tenemos el peligro de que este muro se pueda venir abajo por lo alto que es y por lo frágil que está al momento de un estado fresco, de un estado inicial. Entonces, recuerden, ¿no? No hay que avanzar por avanzar, hay que avanzar adecuadamente, controlando el tema de las alturas de los muros, cómo dejar los muros para que luego se puedan conectar. Es algo que ya ahora lo estamos viendo y que debemos practicar. En el caso de que realicemos la colocación de algunos muros de albañilería, pero que estos no formen parte de la estructura, debemos colocar columnetas a los bordes. Columnetas a los bordes que estarán separados con un tecnopor de 1 pulgada, con la estructura, en este caso de columnas, placas que se puedan tener. Porque nuestros ladrillos van a reaccionar diferente a la estructura que tenemos como las columnas o placas, ¿no? Entonces hay que separarnos, hay que realizar el mismo proceso que hemos visto anteriormente, solo con la única indicación de que no nos vamos a juntar a las columnas principales, sino crearemos columnetas que bien puedes dejarlos ya embutidos dentro de la losa o puedes anclarlos utilizando un epóxico de anclaje y continuar con el confinamiento de estos muros, ¿no? No debemos dejar los muros sueltos sin una armadura que en este caso vendría a ser las columnetas y colocar esto en los bordes para que al momento de un sismo no se fisure, ¿no? Evitar, digamos, el fisuramiento por fuerzas de repente mínimas. Colocando columnetas vamos a lograrlo. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué tipo de ladrillo debemos utilizar en estos casos? Va a depender de su ubicación. No siempre se va a utilizar pandereta para tabiquerías. Por ejemplo, el tema de ladrillos de 18 huecos es mejor acústicamente, entonces normalmente se colocan estos ladrillos en la parte de las divisiones entre departamentos, en la parte laterales de las viviendas
para poder contrarrestar el tema de la bulla, el tema también de las temperaturas que puedan querer ingresar a la vivienda para tener un ambiente más cálido, quizás. Es muy importante también con respecto a ese punto, elegir nuestro ladrillo, ¿no? No centrarnos netamente si es estructural o no estructural, sino también ver esas condiciones que se puedan tener en diferentes lugares, ¿no? En Puno, de repente por el frío que se tiene, es mejor utilizar ladrillos que nos puedan ayudar al respecto.